Hola, soy Tulio Rodríguez y hoy les voy a comenzar sobre las posibilidades de que haya un cierre del gobierno ante la imposibilidad de que haya un acuerdo entre las facciones democráticas en el país. Un cierre del gobierno en los Estados Unidos pasa cuando el Congreso no aprueba el presupuesto que es necesario para financiar las operaciones del gobierno federal o no autoriza el aumento de lo que se llama el techo de la deuda. Tú no puedes contratar deuda si no hay una aprobación del Congreso. Y antes de explicarles la situación, permítame comentarles qué es el manejo del poder en lo que se llama un sistema democrático. Democracia es demos, pueblo, kratos, poder. Tenemos que estar de acuerdo porque el Ejecutivo ha sido elegido por el pueblo, que es donde está la base del poder. Tanto el poder ejecutivo, que es el presidente, que es su gabinete, tienen 4 años. El poder legislativo, esa es la Cámara de Representantes, son 435 personas, eso tienen 2 años. Y en el Senado tienes 6 años. Ambos poderes, tanto el ejecutivo como el legislativo, tienen un jefe, que es donde reside todo el poder. ¿Y saben quién es ese jefe? Ese jefe es usted, es la población que los eligió. Ese líder tiene que ser un seguidor de lo que usted le manda. Así que es importante tener claro que ambos poderes tienen como prioridad atender al electorado. ¿Cuáles son las razones de un cierre del gobierno si no se aumenta el techo de la deuda? Bueno, en las relaciones actuales que tenemos, necesitas más deuda porque tienes un déficit, es decir, que los Estados Unidos gastan más de lo que le ingresa y así ha sido por muchos años. Pero hay por ley un límite legal en lo que es el endeudamiento federal y vives en un país de leyes que tienes que respetar. Ese techo de la deuda es el máximo legal que el Tesoro de los Estados Unidos puede tomar prestado para pagar lo que son las obligaciones que ya tiene. Si no se aumenta o se suspende, el Tesoro pues no puede emitir nueva deuda, lo que significa que no puede financiar lo que son los pagos a los empleados federales, la seguridad social, los programas de salud, el Medicare, los intereses sobre la deuda, los contratos con las empresas, con los pagos a los proveedores. Y entonces te viene el siguiente problema, que es que tiene falta de liquidez del Tesoro de los Estados Unidos. Y aunque el gobierno recauda impuestos, esos ingresos de esos impuestos no son suficientes para cubrir todos los gastos que tienes comprometidos sin emitir más deuda. Y eso puede llevar a la suspensión de pagos en lo que son las áreas no prioritarias. Entonces tienes falla en el pago de los intereses de la deuda que contrajiste antes. Entonces tienes una serie de conflictos políticos y a menudo ese techo de la deuda se convierte en un instrumento de presión política. Y entonces un partido puede negarse a aprobarlo si no se cumplen ciertas demandas que son, por un lado son presupuestarias y por otro lado son ideológicas. Y ahí viene el conflicto. Y es el conflicto netamente democrático. En el pasado, esto ha llevado a negociaciones que pueden ser prolongadas e incluso llevan a lo que se llama cierres temporales del gobierno, llevan a lo que se llama un cierre técnico del gobierno. Y aunque el techo de la deuda es un tema separado de lo que es el presupuesto anual, si no se puede financiar el gobierno por ninguna vía, entonces viene lo que se llama un cierre. Y las agencias no esenciales cierran, se suspende el servicio público, se afectan los programas federales, las probabilidades de que las diferencias entre los republicanos y los demócratas lleven a un cierre en este año 2025, bueno, mis amigos, son bastante altas porque tenemos un contexto político muy, muy, muy conflictivo y legislativo. Así que les explico que debe considerarse que hay una posibilidad real de que haya un cierre del gobierno. ¿Y cuáles son los factores que lo agravan? Bueno, la situación actual. El 30 de septiembre, estamos a muy pocos días del 2025, expira la financiación que tenemos actual, que es vigente. Y eso expresa lo que es el tope legal para que el gobierno apruebe un presupuesto de lo que es una resolución temporal que mantenga el gobierno abierto. Por otro lado, los republicanos en la Cámara Baja aprobaron un proyecto que extendería hasta el 21 de noviembre.
pero eso no está incorporando lo que son las prioridades de los demócratas, como es la salud, los subsidios, la parte de lo que se llama el Affordable Care Act, Medicaid, y es una parte de lo que ellos están exigiendo. Y el Senado ha rechazado lo que son las propuestas rivales, lo que indica que no hay un consenso suficiente para evitar el cierre. Y entonces vienen las apuestas. Y las posibilidades de que haya lo que se llama un cierre, un shutdown, para el 1 de octubre han subido ya a un 65%, porque había una reunión entre el presidente y los líderes demócratas y eso se canceló. Entonces hay muchos factores que aumentan las posibilidades de que esto sea un problema grande, porque hay una polarización política muy fuerte. Las demandas son muy diferentes. Los demócratas insisten en tener programas sociales, programas de salud, mientras que los republicanos quieren predominar en lo que sean recortes o controles de gasto. No hay incentivos para que haya un compromiso en este momento. Ambos lados usan ese cierre como un punto de presión política, de presión electoral, lo que se llama la base partidaria. Y eso reduce significativamente el espacio para negociar cualquier tipo de concesiones. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, se requieren 60 votos. Los republicanos tienen por elección 54 votos, pero no es suficiente para muchas de estas medidas de financiación, porque hacen falta 60, como les digo, lo cual hace que al menos algunos demócratas rompan filas con su partido para aprobar ciertos proyectos y se pasen al otro lado, que son proyectos republicanos. Y esa necesidad de cooperación ha sido casi imposible de conseguir, por lo menos hasta ahora. Entonces tenemos un plazo, el plazo es ya, al 30 de septiembre, lo que significa que hay muy poco tiempo para negociaciones y mientras tanto el Congreso tiene otras prioridades y otras logísticas y está políticamente comprometido. Entonces aquí hay consecuencias y la consecuencia es que se cierre el gobierno y eso es una suspensión de las actividades de las agencias federales, de todo lo que es no esencial primero. Y entonces eso trae retrasos en los servicios públicos, trae retrasos en los pagos a los empleados federales, en lo que es la emisión de los permisos. Entonces eso te trae todo tipo de incertidumbre económica y eso puede afectar, por supuesto, a los mercados financieros. Eso trae desconfianza empresarial, trae desconfianza en las inversiones. ¿Y qué dicen las apuestas? Bueno, que hay un cierre parcial posible y dicen que es entre el 50 y el 70%, o sea que es muy posible que sea un cierre moderado, que sea solo unos días entre el 30 y el 50%. Que sea un cierre prolongado, eso las apuestas dicen que es menos probable, pero siempre puede pasar. Aquí hay causas y consecuencias que se las quiero comentar y con esto concluyo. Los dos partidos tienen una enemistad enorme y en este momento deberían estar más unidos que nunca contra lo que yo llamo un demonio mayor. El problema real no somos los enemigos dentro de los Estados Unidos, sino todo un mundo que está totalmente convulsionado, que necesita voces y acciones que lo ayuden a balancear y a encontrar un camino que sea justo para todos. La democracia tiene muchas cosas buenas, pero también necesitamos todo el talento joven para crear lo que son oportunidades adicionales. Todo aquel que está por graduarse de una universidad de primera línea, eso que aquí llamamos un Ivy League, quiere ser un emprendedor o quiere trabajar en una empresa grande, esas que se llaman una Fortuna 500. Pero como un oficial del gobierno que puedas apoyar con tu talento, esa es una de las necesidades elementales que tenemos en este momento. Necesitamos la gente más lista, que estén dispuestas para resolver y que sean partes del gobierno. No importa la tendencia, es allí donde podemos hacer la diferencia, porque es allí donde hace falta ese verdadero talento. No podemos dejarle el gobierno a la mediocridad y a los menos talentosos a la vista, porque eso convertiría al país en más mediocridad. Yo entiendo que para la mayoría de la gente este mensaje no necesariamente les llegue, porque el 99% de la población no tiene nada que ver con política, pero es a quien más les afecta. Si tú eres parte de la política, tienes que participar en tu gobierno local, porque estas decisiones te impactan más que nunca a ti y a tus hijos. Este es el momento más importante para que el verdadero talento
joven se incorpore, que tengamos de nuevo mentes como aquella de Lincoln, de Martin Luther King, de Eisenhower, de Kennedy, generando un nuevo tipo de oportunidades para todos y no posturas sectarias donde estemos descalificando a los que no piensan como nosotros. Solo basta escuchar a los políticos de una y otra torta para que nos demos cuenta de lo que les estoy hablando. Estamos viviendo un momento único en la historia americana y depende de que todos participemos. Muchas gracias.